Oh, y ahora está sacando su doctorado en Estados Unidos. Ella, pues sus intereses están en el área de la matemática aplicada, en particular a ciencias políticas y a interacciones de personas, supongo, no sé. Y pues ella nos va a hablar de la animosidad hacia el grupo externo, podemos moldear las divisiones partidarias, un modelo de polarización. Entonces, bienvenida. Ya. Bueno, sí, como dijo Rafa, yo básicamente estoy bastante interesada en social networks aplicados a lo que es fenómenos de ciencias políticas. Entonces, el día de hoy decidí comenzar con esto. Actualmente, con mi advisor, estoy trabajando en un proyecto que va muy de la mano con este artículo de acá, que básicamente esto fue lo que nos dio la idea con lo que estamos haciendo más adelante, pero pues como ahorita estamos apenas trabajando en el draft, decidí presentar eso primero y ojalá más adelante en la siguiente vez puedan ir a hablar de ya el siguiente paper, ¿verdad? Entonces, Creo que bueno, ahí está. creo que el tema es que tiene un alcance muy malo, entonces hay que hacerlo. Ok, está bien. Okay. Entonces, por si acaso, como mencioné, esto fue un trabajo principalmente de mi advisor. Acá tienen el link y la referencia por cualquier cosa. De hecho, fue publicado en marzo. Entonces, bueno, primero les voy a dar un poco de contexto porque, como les dije, yo estoy bastante interesada en temas políticos y sería un poco absurdo hablar de estas cosas sin dar un contexto. Entonces, tal vez voy a gastar un poquito, no gastar porque en realidad para mí es algo bastante importante, pero voy a tener como los primeros 10 minutos de la charla, al menos, o tal vez un poquito menos, pero después el contexto social del problema, ¿verdad? Entonces, y pues para nadie es un secreto que la sociedad estadounidense se ha vuelto cada vez más dividida ideológicamente, lo cual hoy en día hay discrepancia en muchos temas. Esto de acá me pareció muy interesante. Es una encuesta hecha por The Economist, donde les preguntan básicamente a estadounidenses cuál es su punto de vista del mundo. Entonces, 45% dicen, pues todo es muy bonito, el mundo está bien, nada más hay que trabajar para que se mantenga así. El otro 42% dicen cosas un poco preocupantes, pero bueno. Y 13% no están muy seguros, pero y pues sigamos acá, hay bastante que decir y cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, además de eso, algo importante es que esta división no solo está siendo ideológica, sino también que está siendo emocional. Y a lo que me refiero con emocional es que, pues, lo que está pasando es que miembros de cada partido, porque, pues, y claramente, el ejemplo y el artículo nunca se mencionan, pero, pues, sí viene enfocándose un poco más en el contexto de, pues, de Estados Unidos, donde hay un ambiente bipartidista y pues lo que está sucediendo es que miembros de cada partido desconfían y les desagrada el partido opositor. Por eso hablo de división no solo ideológica, sino también algo más emocional. Y este fenómeno, que es algo súper importante, es que pues de aquí surge la polarización afectiva. ¿Okay? Acá lo que podemos ver es un mapa donde en este artículo acá trataron de medir la polarización afectiva. Creo que la medida es entre -100 a 100. Y si vemos acá, pues es relativamente uniforme y sí hay pues bastante polarización afectiva alrededor de todos los Estados Unidos. Tal vez hay un estado más que otros, como acá, pero es relativamente uniforme. Okay. Todo esto también, y pues la polarización afectiva es muy importante porque esto da hincapié a otro concepto que quiero recalcar bastante, que lo vamos a utilizar en nuestro modelo, que son el amor endogrupal y el odio extrogrupal. Que básicamente a lo que me refiero con amor endogrupal es pues que las personas básicamente pues están confiando y en las decisiones de las personas de su mismo grupo. Y odio extrogrupal es pues, básicamente que entonces odian al otro grupo y no confían en las decisiones que se toman.
Y pues en la última década lo que ha estado pasando es que el odio exogrupal ha excedido bastante al amor endogrupal, lo cual es un poco pues preocupante, ¿verdad? Y de hecho esta imagen me gustó bastante porque representa muy bien lo que es el amor endogrupal y el odio exogrupal, porque pues aquí tenemos dos grupos de personas y a estos les gustan los conejitos, a estos les gustan los gatos, pero estos, aunque les gustan los conejos, que están solamente enfocados en los conejos, como ven que a estos les gustan los gatos, ya deciden. Entonces básicamente esa es la idea que vamos a tener. Entonces, pues claramente también estas divisiones partidistas en toma de decisiones han surgido y pues por una dinámica social, ¿verdad? Y social colectiva. Y aquí es donde surge más un poco de, pues si es una dinámica social colectiva, pues algo que podemos hacer en términos de un preliminar que estoy casi segura de que todos, o la mayoría, sabemos qué es, pero por si acaso quise hacer la charla lo más amigable posible. ¿Qué es un social network o en español red social? Pues es una estructura compuesta de actores, son individuos y sus relaciones. Para lo que yo voy a trabajar, voy a suponer que todas mis relaciones son recíprocas. Obviamente hay casos en los que no, pero voy a suponer esto acá. Eh, y pues claramente voy a representar mi red social con un grafo, donde los individuos van a ser los nodos y sus relaciones, si están conectados, y pues hay una instantánea. También un concepto importante es el de grado, entonces la cantidad de personas a las que están conectadas sus individuos. Por ejemplo, el grado de este nodo es 4, ¿no? Ejemplo muy sencillo. Entonces, ya hablando un poquito más de lo que va a ser el modelo, este modelo que vamos a considerar va a ser un modelo tipo cascada informativa, pues en una red social, representada por un grafo. Y pues vamos a considerar una sociedad donde hay polarización afectiva y donde esa sociedad va a ser bipartidista. ¿Sí? Básicamente la idea del modelo, como les hablé un poquito anteriormente, es que pues cuando se tiene que decidir entre dos posibles opciones, lo que va a hacer una persona es ver a quién está conectado y también ver qué está decidiendo cada persona. Y algo que también es muy importante es si esa persona es de su mismo grupo o no. Porque lo que va a pasar es que las personas se van a inclinar por la opción elegida por su grupo, se van a oponer a la opción elegida por el ex, lo cual tiene bastante sentido en lo que está pasando hoy en día. Y vamos a tener tres posibles escenarios a largo plazo, porque lo que queremos hacer básicamente es estudiar qué va a suceder pues a este largo plazo. Los tres escenarios van a ser consenso global, que ese sería el más ideal, que así va a suceder. Polarización, que es cuando un grupo se va por una opción, el otro se va por la opuesta. Y también podemos tener polarización no partidista, que a lo que me refiero con polarización no partidista es, supongamos que tenemos dos grupos y que en un grupo la mitad se va por una opción y el otro se va por el otro, y así donde también hay polarización, pero no necesariamente sino dentro de los grupos también. Okay. Ya hablando un poquito más de matemática, entonces vamos a considerar una red social representada por un grafo, donde tenemos n individuos, y vamos a considerar dos atributos para cada persona. Primero va a ser el atributo relacionado al grupo, donde casualmente elegimos rojo y azul. ¿Sí? No es por nada más. Representamos azul como 0 y rojo como 1. Este va a ser un atributo que va a ser estático. Las personas en este modelo no pueden cambiar de partido. Y también tenemos un segundo atributo, donde este atributo sí puede cambiar en el tiempo. Primero vamos a considerar un tiempo discreto acá. Y este atributo va a estar relacionado a la escogencia o elección, donde entonces hay una decisión que tomar, vamos a suponer que es binaria. Un ejemplo sencillo es vacunarse o no vacunarse, jugar golf o no jugar golf. Puede ser cualquier cosa mientras sea binaria. Por el momento. Y como les dije, el primero siempre se mantiene estático, el segundo no. Y ahí es donde va a venir nuestra dinámica. También vamos a, pues, denotar de esta forma. Sí, tiré el puntero. Bueno, vamos a denotar de esta forma a la cantidad de individuos en cada grupo y también vamos a considerar R,
de individuos del grupo rojo, donde pues claramente 1 menos R también es el otro grupo. Entonces, lo que va a suceder es que en nuestro modelo vamos a agarrar un nodo XK, o sea, una persona, vamos a elegirla de forma uniformemente aleatoria, y esta persona va a cambiar su elección observando, como les dije, lo que hace cada vecino. Para esto voy a utilizar esta notación donde tal vez se ve relativamente feilla, pero aquí lo que estoy haciendo es este dk in 0, lo que está haciendo es, estoy contando la gente a la que está conectada mi xk, que es del mismo grupo, y tiene la opción 0. Escoger, es como escogencia. ¿Okay? La segunda, está viendo las personas a las que está conectada XK en mi mismo grupo con la opción, como opción 1. ¿Okay? Y así sucesivamente. ¿Okay? Esto también va a estar normalizado por el grado de mi XK, por cualquier cosa, pero básicamente eso es lo que estoy haciendo. ¿Algunas preguntas acá? Pero solo quiero saber si estoy entendiendo. Entonces, el XK sería la organización que toma. Es decir, El XK es la persona que yo escogí de forma aleatoria. el XK es la persona. Ok. Y el HK, ¿qué es lo que representa el grupo que pertenece? El HK representa mi decisión binaria, Ok. donde uno puede ser vacunarse, cero o no. Ok. Entonces, H es la decisión y XK es la persona. Exacto. Ok. La persona que eventualmente puede o no cambiar. Sí. También vamos a tener modelos parámetros en nuestro modelo, pero pues les hablé de amor endogrupal y yo grupal para porque queríamos, o bueno, mi advisor en ese momento quería ver qué pasaba si uno consideraba estas cosas. Entonces tenemos 3 parámetros, todos estos están entre 0 y 1, son parámetros globales por el momento, donde alfa es amor endogrupal, beta es odio subgrupal, y vamos a tener un tercer parámetro que es delta, donde lo que me dice este parámetro es la medida con la cual las personas son propensas a cambiar su opinión, donde 0 tenemos una sociedad bastante volátil a cambiar de opinión y uno no tanto. ¿Okay? Entonces, lo interesante va a ser acá, donde mi XK que yo elegí, o sea, mi persona que yo elegí de forma aleatoria, va a actualizar en el siguiente paso su elección dependiendo de esta función de acá. Es esta función de acá. Como les dije, mi delta lo que me representa es la inercia, qué tan propensas son las personas o no. Algo importante a tomar en cuenta es que la única persona que vamos a dejar que cambie de opinión es mi XK. O sea, en cada tiempo solo una persona puede cambiar de opinión. ¿Okay? En este modelo al menos. Esto de acá, tal vez les voy a dar un ejemplo de por qué tiene sentido, le voy a llamar determinante. Voy a quitar esto porque creo que... Yo estaba levantado hace rato. Perdón. Okay. Entonces, para darles un poco un ejemplo de por qué esta cantidad acá tiene sentido, fue algo se inventó y ya. Pues, si tenemos aquí ven los colores y ven los números. Tal vez aquí. No. Ok, si los colores todo bien. Aquí hay un 0, aquí hay un 1, un 1, un 1 y un 1. Okay. Bueno, lo único que no tiene un 1 es este acá. Okay. Entonces, digamos que esto nada más, obviamente yo no voy a tener una sociedad así tan pequeña, nada más es para, y pues representar el ejemplo. Pero digamos que uniformemente yo agarré y escogí este nodo de acá. Y este va a ser mi XK. Entonces, dependiendo de esta cantidad de acá, si es mayor a delta o menor a menos delta, pues va a cambiar su opinión o no. Y voy a calcular esta cantidad para que pues tal vez vean el sentido de por qué ese es este determinante pues, y o de dónde salió. Entonces, si me pongo yo a calcular las personas de su mismo grupo que están eligiendo uno, y pues normalizado por su degree sería 4, solo un 4.
Después, si me pongo a calcular las personas que están dentro de su mismo grupo y eligieron 0, pues 1, ¿verdad? Entonces, listo. Después, si veo las personas que están fuera de su grupo, que eligieron 1, son 2, porque estos de acá tienen 1, aunque no se ven. Los 2 cuartos. Y si me pongo a calcular las personas que fuera de su grupo que escogieron 0, pues no hay ninguna, entonces sería 0. ¿Ok? Entonces, vean que aquí tiene bastante sentido de que, por ejemplo, acá en cuanto al mismo grupo, lo que esta persona está viendo es que una persona escogió 0, la otra escogió 1. Entonces en realidad no importa mucho o no le da mucho en qué pensar porque son personas en las cuales confía de igual forma. Entonces eso no aporta mucho en qué decisión va a tomar la persona, ¿no? Por eso pues al final eso termina siendo 0. Entonces tiene bastante sentido que pues esta cantidad o determinante, como lo quieran llamar, pues fue el que se escogió. Entonces digamos que si mi delta en este caso es 0, como esto es negativo, entonces según esto de acá, cambiaría mi opinión de 0 a 1. ¿Okay? Pero la gente que era, o sea, que me olvidó la anotación. Mi delta es la latencia de la sociedad de correr. No es un parámetro. Okay. Bueno, esto es lo que va a pasar, y esto de acá también, pero como se va a analizar la dinámica del sistema, es que vamos a agarrar y vamos a contar la fracción de nodos en cada grupo que adaptaron la elección 1 en el tiempo K. ¿Por qué la elección 1 no importa? También se puede definir como la elección 0. Da lo mismo. Solo son etiquetas. Entonces, finalmente, pues se define este sistema de acá. Y pues algo a tomar en cuenta es que yo estoy hablando de pasos, ¿verdad? Entonces es algo discreto. No me voy a meter mucho en esta parte de acá, porque quería enseñarles más la aplicabilidad del modelo, más que otra cosa. Porque pues claramente yo trabajo matemática aplicada, pero esto está en información suplementaria en el artículo, si alguien está interesado. Pero pues básicamente la cosa es que la trayectoria de mi sistema es un proceso aleatorio, ¿verdad? Y pues también es una trayectoria que es estocástica discreta, y aquí el gran truco fue que esto se puede aproximar a un sistema con una trayectoria determinística con tiempo continuo con ciertas suposiciones. De hecho, la mayor suposición es que tenemos un n grande. N es la cantidad de individuos, y creo que pues para aplicabilidad, que es al final lo que se quiere en este campo, tiene bastante sentido suponer que n es grande porque pues una sociedad no va a ser chiquita. Entonces, pues tiene bastante sentido. Sí. Pero me imagino que la topología del grafo incluye en esa aproximación. O sea, no sé. Sí, sí, tienes razón, sí. De la mayoría de los casos y en los casos en los que hemos trabajado, se comporta bien. Ahorita yo nada más les voy a hablar del caso no más trivial, pero el que se porta mejor, donde esto sí se cumple, pero sí tiene razón. Si tenemos algo muy feo, es probable que esta aproximación no se pase. No hemos encontrado un ejemplo, pero lo más probable es que sí. Gracias, tienes razón. Gracias por la explicación. ¿Más preguntas? Ok, entonces, como mencioné, les voy a hablar de la dinámica de mi sistema, porque, digamos, mi sistema acá, si es discreto, yo puedo simular esto para cualquier grafo, ¿verdad? Nada más me pongo a contar y ya. En Python es muy fácil, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que si se hacían ciertas suposiciones de la estructura de mi grafo, entonces podemos llegar a tener aproximaciones más limpias. Como por ejemplo, y en el que me voy a enfocar el día de hoy, pero no es el único del que habla el artículo. Vamos a suponer que tenemos un grafo completo, o sea, en este caso todos estamos conectados a todos. Ustedes pueden decir, pero así no es la sociedad, o sea, sí, cierto, pero por algo se tiene que comenzar. También, como les dije, en el artículo se considera el caso en el que no todos estamos conectados a todos. Entonces, primero vamos a ver este caso, que es el más sencillo, donde, como dije, la trayectoria discreta y pues se porta muy bien, entonces puede ser aproximada de esta forma.
quiero una trayectoria. De hecho, si ustedes ven este teta, estoy hablando tanto de la fracción de nodos en mi grupo azul y rojo. ¿Okay? Entonces voy a ver cómo se comportan, no en general, sino cómo cada grupo se comporta, lo cual tiene sentido, ¿verdad? ¿De dónde salen estas probabilidades? Nada más quiero darles una pincelada de por qué este sistema tiene bastante sentido. Como intuición, lo que está pasando es que para un nodo azul, digamos que cuando yo agarro de forma notoria a mi XK, yo agarré a alguien que es del grupo azul, esta es mi función que hace que yo cambie de opinión o no. Entonces, en este caso, como yo estoy conectados con todo el mundo y mi N es grande, entonces tenemos unas igualdades aquí muy bonitas para mis grados o mis TKs. ¿Okay? Entonces eso es lo que hace que el sistema se porte bonito o se tenga una aproximación continua del sistema. ¿Okay? Sí, de hecho, si nosotros aquí evaluamos, dependiendo de, vamos a ver qué ahí también salen esas probabilidades. Pero claramente sí, todo esto de acá es pues porque estoy suponiendo que es una... También se pueden hacer otras suposiciones y hay casos en los que el sistema también se porta bien, pero eso está en estudio. Si ustedes el grafo completo y n es grande, tengo una idea de cuánta variación pues, puede haber dependiendo de dónde empiece el, activar el modelo. O sea, quién es mi XK que cae. O sea, cuál nodo escojo de primero para empezar a. Se supone que, o lo que estamos suponiendo es que es de forma aleatoria, ¿verdad? Por eso, pero uno esperaría que una vez que están dadas las condiciones, el modelo, el infinito, converja siempre a lo mismo, o que dependa de dónde, o sea, es sensible a dónde empieza. No. No es Convergencia, no, la convergencia se prueba sin tomar en cuenta. Así, entonces, si no, okay. Entonces esa es para la segunda pregunta. ¿Qué tanto se aleja tener un grafo completo de tener simplemente partes conexas? No mucho en realidad. Yo diría que se puede hacer una aproximación bastante. Sí. Ujú. Pues, Ok, entonces el resultado más importante de los que les quiero hablar y lo más interesante creo yo es que, bueno, vamos a hacer ciertas suposiciones. Vamos a considerar nuestro sistema en una red social completa otra vez y vamos a suponer que tenemos delta igual a 0, que delta igual a 0 es, y pues tenemos una sociedad donde es muy latente a cambiar de opinión. ¿Okay? También voy a suponer que mis condiciones iniciales son las mismas. ¿Okay? Para ambos grupos. Puede ser relativamente fuerte, pero igual se tienen resultados para cuando se quita esta suposición. Entonces, tenemos ciertos casos que describen el comportamiento asintótico del sistema, o sea, que sucede a largo plazo. El primer caso es el caso ideal, donde si tenemos estas desigualdades de aquí, lo que está sucediendo es, digamos que mi condición inicial, bueno, son condiciones iniciales iguales, digamos que comencé con una condición inicial mayor a 0.5. ¿Qué significa eso? Pues estoy en algún lugar acá, y eso lo que significa es que la mayoría de personas, porque mi teta, recordemos que al final la definición de teta es la fracción de personas en ese grupo que se fueron por elección 1. Entonces aquí, ¿cuál sería la elección más popular? Sería 1, ¿verdad? Entonces lo que pasa al final es que en este caso ambos grupos convergen a elección ¿sí? Y se llega a un consenso. Si sucede lo contrario, o sea, mi condición inicial es menor que 0.5, como que si estuviéramos acá, lo que quiere decir es que la elección más popular era 0, y en ese caso vamos a converger. Lo cual pues está bonito, ¿no? Pero esto siempre y cuando estas que ahorita más adelante tal vez vamos a hablar de qué significa esto, porque también algo que a lo largo de este año que he trabajado con social networks es
pues es muy bonito tener los teoremas y todo, pero también tenemos que encontrar una aplicabilidad del teorema y qué significa que esto suceda en el mundo real. El segundo caso, aquí es donde tenemos polarización, dependiendo de, en ambos tenemos polarización, nada más depende de mi condición inicial, cuál se va a cuál, pero digamos que estamos en el primer caso, digamos que mi condición inicial es mayor a 0.5, entonces estamos acá. En este caso, lo que está sucediendo igual es que la elección 1 es la más popular. ¿Y por qué es el grupo rojo la que va a converger a 1? Porque según esta desigualdad de acá, este sería donde está la mayoría de personas constituidas. Ok. Tenemos un caso relativamente similar, que es caso 3, donde lo que va a suceder es que nada más se van a las desigualdades van a ser al revés, pero básicamente también tenemos polarización. Y el último caso del que les hablé sería polarización no partidista, que aquí lo que sucede es que vamos a tener un comportamiento donde es 50-50. O sea, acá, pues ambos comenzaron acá, pero lo que sucedió a largo plazo es que la mitad del grupo se fue por elección 1 y la mitad del grupo se fue por elección 0, ¿okay? Para ambos grupos. Entonces, pues yo considero y me pareció bastante interesante cuando leí el paper que es interesante que el comportamiento de mi sistema dependa básicamente de 3 parámetros. Y si lo que da más en juego es mi beta, mi alfa y mi R, que recordemos que R es la fracción de personas del grupo rojo. Esto de acá, tal vez porque fui caso por caso, pero esto tal vez es más bonito de ver. Básicamente esto resume todos los casos posibles, casi todos los casos posibles, porque de hecho tenemos inestabilidad y casos inestables, donde por ejemplo, de hecho si ustedes ven acá, en todos mis casos yo supuse que es mayor o menor a 0.5. Eso es debido a que cuando mis condiciones iniciales son un medio, el sistema es bastante inestable, entonces no se sabe muy bien qué pasa. Pero sí, básicamente así es como se comporta el sistema. Y entonces las conclusiones serían, y algo muy interesante es que el comportamiento depende de las proporciones alfa sobre beta y R sobre 1 menos R, que tiene bastante sentido porque recordemos que esto lo que representa es el amor endogrupal y beta es el amor exogrupal. Entonces tiene mucho sentido que el comportamiento de mi sistema dependa de eso y también la segunda cosa de que pues, también va a depender de cuánta gente hay en cada grupo, que eso está representado por este radio de acá, ¿verdad? Que R es la fracción de personas del grupo rojo y 1 menos R la fracción de personas del grupo azul, ¿verdad? Algo también interesante, pues porque, como les dije, es muy lindo ver el teorema, pero también qué es lo que significa el teorema. La primera cosa es que el odio exogrupal o que se observó, es que el odio exogrupal es necesario para la existencia de polarización. ¿Por qué digo eso? Es porque preguntémonos qué pasa si beta es aproximadamente 0. Si beta es aproximadamente 0, entonces siempre vamos a caer en caso 1, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener consenso. Otra cosa interesante es que de lo que vimos en el teorema, mayor amor endogrupal relativo al odio exogrupal, o sea, este radio de acá, es suficiente para llegar a un consenso mientras la proporción de personas en cada grupo no sea muy grande. Esa proporción, eso es un typo, sería R sobre 1 menos R. Entonces, eso no sea muy grande, mientras haya más amor, entonces todo se porta bien. Suena muy cliché, pero así es. También algo interesante es que si nosotros observamos en todos los casos, el grupo mayoritario, y esto tiene bastante sentido, el grupo mayoritario no puede adoptar la elección menos popular. Si vemos cada uno de estos casos, es así. ¿Alguna pregunta?
Y algo también pues que quería mencionar es si se pueden llegar a tener conclusiones con distintas condiciones iniciales, porque tal vez se ve como un poquito fuerte suponer que los dos grupos tienen las mismas condiciones iniciales, pero igual sí se pueden tener resultados cuando tenemos distintas condiciones iniciales. Lo único que tenemos que añadir, si queremos ver cuándo sucede consenso, si ven la primera desigualdad o primera condición, es la misma del caso 1 de nuestro teorema 1. Y lo que tenemos que añadir por acá es que también nuestras condiciones iniciales satisfagan condición 2. Pero básicamente es relativamente parecido a mi teorema 1. Como les dije, pues tal vez sea como un poco, no sé si es caballado la palabra, pero estamos aquí suponiendo que todos estamos conectados con todos. Pues sí, este es el caso más sencillo y es el que yo quería exponer, pero como les dije, en el artículo hablan también, no sé si algunos han trabajado con Stochastic Block Model, también se usa eso, donde cada grupo está conectado a una proporción del otro grupo de forma fija. Entonces, tal vez ahí las suposiciones son menos fuertes, donde no estamos suponiendo que todo el mundo está conectado a todo el mundo. Esa es la segunda, como el segundo resultado fuerte, pero por cuestiones de tiempo no lo quise disponer. Y pues, para proyectos futuros, lo que estoy haciendo en este momento con mi advisor, que si me ven como 24/7 aquí en Zoom, porque estoy haciendo eso. Pues ahorita estamos trabajando en una generalización del modelo en otro tipo de estructuras y también pues vamos a ver si hacemos otro tipo de cosas. Tal vez aquí tenemos parámetros fijos, puede que también suceda que haya parámetros que dependen del tiempo, o etc. ¿Preguntas? Esas constantes son diversas, o sea, yo en la práctica no se pueden calcular, digamos, como, como datos del pasado, ¿no? O sea, Sí, no se puede. pues sí, si uno quiere pensar en lo que se han hecho, y de hecho en el artículo también hay experimentos con datos reales, lo que se ha hecho hasta el momento es nada más, hay un grafo, de hecho, que creo que es muy famoso, que es como Facebook Social Network. Ese se ha utilizado para ver cómo se porta con el modelo, pero no se ha llegado a aproximar, digamos, de forma real ni alfa ni beta. Más que todo lo que se ha trabajado, porque es algo relativamente reciente, es qué pasa si tengo estos parámetros de alfa y beta. Pero si no se ha hecho tal vez una aproximación como tal fija de mis parámetros, va a ser un poco costoso en cuestión de recolectar datos, pero tal vez podría hacer. De hecho, yo tenía otra pregunta con los parámetros, justamente. Bueno, ahora me van a preguntar, pero te preguntar sobre el delta, ¿verdad? Porque los teoremas son con volatilidad cero, ¿verdad? Como esperanza. Sí. ¿Qué tanto cambia si uno hace Bastante. delta? Sí, cambia un montón. Se han hecho simulaciones, básicamente para delta distinto a cero no hemos podido tener resultados tan bonitos como estos teoremas de acá. Realmente sí se puede hacer la simulación y sí cambia bastante. Pregunta, creo que la respuesta va a ser la misma que Carlos, pero si, digamos, tuvieran los datos de todo Estados Unidos, por ejemplo, ¿habría una forma de calcular el delta o la volatilidad de ese sistema particular? Sí. O también, sí, eso se ha hecho. No se ha hecho, pero pienso que sí, pero no se ha hecho porque claramente eso significaría tener los datos de una cantidad considerable de la población, lo cual solo la gente con mucha plata tiene acceso. ¿Ustedes tienen gente dentro del equipo, digamos, en ciencias políticas o en ciencias sociales o un grupo de personas que han trabajado juntos en esto? Vea, aquí yo con mi advisor trabajamos más que todo con gente de social networks. No trabaja, yo soy la única de matemática. Creo que los que trabajan en social networks sí tienen pues unas ciertas ideas que claramente yo no voy a tener y estoy aprendiendo creo que por el momento no hay nadie meramente de sociología, pero tendría mucho sentido que lo que sí he tenido que hacer yo es
ponerme a hacer cosas que jamás en la vida me hubiera imaginado, que es ponerme a buscar qué está pasando en los papers de sociología y estas cosas. Y pues obviamente no me voy a poner a montar el modelo si no sé qué está pasando y si no tiene sentido con lo que está pasando actualmente. No, y por eso lo preguntaba, porque muchas veces cuando se hacen, digamos, hablando con otras colegas de otras áreas, he como aprendido eso, ¿verdad? Que a veces cuando tratamos de trabajar solamente las cosas matemáticas, sin preguntarle a los especialistas de otras áreas, a veces olvidamos cosas. Pero a veces no saben, no, entonces yo me pregunto cómo será trabajar con personas de ciencias políticas, digamos, haciendo esto, o de otras áreas de ciencias, me parece muy interesante. Y además te da la oportunidad de aprender eso, que me parece muy chido también. Sí, No, como a veces el mate solo está en lo suyo. Y eso me parece chido. Sí, me ha parecido muy interesante. Como por ejemplo, le estaba contando a una gente que pues, me tengo que llevar el curso de ciencias políticas. Pero, y pues obviamente tengo que tener una perspectiva diferente en todo eso si quiero aportar algo real. Con el tiempo, en ciertos temas, las opiniones entre demócratas y republicanos han ido invirtiendo, como el comercio, raza. ¿Hay alguna versión del modelo que cause oscilaciones? El comportamiento. Dicen todos era como monótono la conversación. ¿Hay alguna donde hayan inversiones o...? Creo que eso, todas estas que vimos aquí, se comportaban muy bien porque teníamos todos conectados a todos, pero cuando simulé el sistema con trabajos diferentes, sí teníamos cosas como así. Entonces sí teníamos ciertas oscilaciones que sí pueden suceder, realmente. Creo que sí, estas son porque pues, es un grafo muy bonito, pero en general también se puede tener. Había una pregunta en chat, pero ya la contestaste, entonces no, pero hay un comentario de Javier Trejos. Dice que le parece que en la UCR hay gente de comunicación colectiva que trabaja en modelación de redes sociales para estudiar intención de voto. Nunca lo he escuchado, bastante interesante. Daniel dice que tiene una consulta. Daniel, si me oyes, adelante. ¿Se escucha algo? Sí. O lo escribo. ¿Se escucha? Sí. Ok. No, que la consulta es si han pensado en modelar el efecto de bots o troles que pueden incidir, digamos, en la opinión pues, pública, ¿verdad? Digamos, como que alguien hace un anuncio y ponen excelente presidente, o ponen más bien todo lo contrario, ¿verdad? Medio, canalla o lo que sea, no sé, ¿verdad? Digamos, han pensado en el efecto de los bots, los troles, ¿verdad? Que no son personas verdaderas, pero que ensucian la opinión pues, pública de cierta forma. Sí, eso, o sea, tiene bastante sentido. Creo que en este momento no se consideró o no se ha considerado, potencialmente se puede considerar porque aquí estamos suponiendo, o sea, aquí no estamos suponiendo que estamos en una online social network, estamos suponiendo que es una sociedad, pero tendría bastante sentido eso que decís vos, que si en algún momento lo aplicamos para algún lugar como Facebook, Instagram, eso se ha considerado. Tiene bastante sentido. ¿Sabes, Daniel? Sí, sí, a lo que quieras. ¿Hay más preguntas? Yo tenía, tal vez, mi pregunta, y bueno, yo entiendo que el modelo que manejaron es con el grafo completo y tiene todo el sentido, pero o sea, dices que también trataron en ese artículo otros modelos en donde el grafo no necesariamente es completo. Entonces, mi pregunta es, cuando el grafo no es el completo, ¿qué tanto termina influyendo la distribución en cada la distribución en cada núcleo, digamos? O sea, no sé cómo definirlo, pero un poco a lo que me refiero es, digamos, vos esperas que tal vez la gente que está conectada suela tener el mismo color, o sea, el mismo partido, ¿verdad? Entonces, potencialmente, eso es un factor que hace que la polarización crezca más rápido, digamos. O sea, el hecho de que en tu sector todo el mundo tiene por sí la misma posición política y entonces se van más por eso.
De hecho, me alegra bastante que haya mencionado eso porque el segundo modelo, o sea, el segundo modelo no es que se tiene una generalización para cualquier otro tipo de estructura, pero se tiene otra generalización de cómo se comporta el modelo en una sociedad donde sucede esto que vos decís, donde usualmente la gente tiende a relacionarse con personas del mismo partido. Este concepto no estoy segura cómo se llama en español, pero se llama homophily en inglés, donde soy más propenso a conectarme con gente que es homofilia, ok, homofilia, no sabes. Entonces, se considera eso y de hecho, si uno se va a ver el paper y los teoremas y el equivalente al teorema 1, se tiene algo muy, muy, muy similar a teorema 1, pero ahora estos radios de aquí, también está mi parámetro de homofilia, que es Rho, y está aquí implicado. Pero sí, tiene bastante sentido eso que decís y juega bastante en cómo se comporta. Y la otra pregunta es, dices que están intentando ver otras estructuras. ¿A qué te refieres con estructuras? ¿Como otro tipo de grafos o simplemente otra forma de modelar las relaciones o las interacciones entre personas? Estamos estudiando otro tipo de distribución en el grafo, como, sí, otro tipo de distribuciones, porque también aquí, pues, estoy suponiendo todos conectados con todos. En el segundo estoy suponiendo de que las personas o que mi grupo rojo está conectado a cierta fracción del otro grupo. Ahorita lo que se está tratando de hacer es, también hay otro tipo de grafos que se llaman small world. Ya trabajamos con esos y ahorita actualmente estoy trabajando con distribuciones en grados donde son power law, donde tenemos algo como x a la menos alfa y cosas como esas. Entonces sí, y creo que eso sería más significativo porque si uno se pone a estudiar las social networks, eso es un poco o mucho más cercano a cómo se comportan las personas que algo como un grafo completo. Entonces ya es algo más realista, sí. De hecho, o sea, inclusive la estructura o la topología del gráfico, Alex, a mí me parece que puede ser potencialmente muy interesante porque o pensar en cuáles son los tipos de grafos que realmente uno puede tener. O sea, uno espera que en una sociedad bastante grande el grafo sea bastante, que sea conexo, que definitivamente sea conexo, ¿no? Y también uno pensaría que en cierta medida es bastante homogéneo en términos de que cualquier estructura local es muy fácil encontrarla por todo lado en el grafo y cosas así. Entonces, no sé si sabes si hay gente que ha pensado en qué tipo de grafos de interacción social son realmente válidos y cuáles no. O sea, sí, claro. Por eso estamos trabajando, digamos, estos que mencioné anteriormente, porque son al menos los que más se aproximan a cómo se comporta el mundo real y las conexiones entre las personas. Entonces ya eso sería más aterrizado. ¿Todas las conexiones tienen el mismo peso? O sea, Sí, aquí esto no, las aristas no tienen pesos. es, Lo cual tiene bastante sentido, sí, tal vez vos confías más en sí. digamos, Sí. en lingüística lo que pasa es que, por ejemplo, ya es más de pura ciencia social, digamos, yo soy mucha inquietud. Usted tiene un grupo interno que es el que tira todas las ideas principales y de ahí, digamos, sería el que tiene más peso, por ejemplo, sobre los rojos, digamos. Entonces, esos van a ir influyendo hacia afuera. En lingüística pasa como que, por ejemplo, la palabra gay comenzó siendo un insulto, pero el grupo inicial agarró la palabra gay, queer, y luego se fue esparciendo hacia otros grupos que ni siquiera pertenecían a ese grupo, y ahora es como terminología general. Y entonces, pues pienso que tal vez el grafo sí debería tener peso, digamos, por lo mismo, porque hay un grupo inicial que es el que tira las ideas que van sobre las cuales se va a decidir, digamos. Entonces, por eso preguntaste qué pasa. Sí, no, y tiene bastante sentido, o sea, que vos estás conectado a ciertas personas y aunque sean del mismo grupo, puede que esa persona es tu mejor amigo y obviamente comprendas esas cosas. Sería muy interesante. ¿hay más preguntas? Si no, de nuevo, gracias a Alison.
invitarlos para, bueno, la próxima semana el coloquio que va a ser una profesora de música. Sí, ella es música y nos va a hablar un poco sobre su contacto de marcas. Y si no, en 2 semanas tendremos un invitado, en 2 semanas va a ser completamente virtual. Igual siempre vamos a transmitirlo aquí por si quieren venir, pero es un invitado de México, entonces... Y entonces, bueno, de nuevo, gracias a todos y todas por venir. Y gracias a listo.